Y bien, hemos invitado ahora a Víctor Andrés Ponce y Diana para conversar un poco acerca de hacer un alto en los temas, digamos, que nos interesan en este programa, que son los temas de fondo, los temas de reforma, para hablar un poco de la coyuntura, para ver qué está pasando en la coyuntura política, que está un poco, digamos, revuelta, confusa, y también para presentar, esto lo va a hacer Miguel Santillana, un barómetro anticorrupción de la segunda vuelta del 2014, elaborado por el Instituto del Perú. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Camarada, ¿cómo estás? Bueno, hay hoy una entrevista, digamos, tremenda, terrible, no terrible, pero una entrevista muy fuerte en el Comercio al coronel Óscar Zapata Corrales, coronel Río, que es tío de López Meneses, que dice cosas que realmente dan casi en la línea de flotación del gobierno, por lo menos de la pareja presidencial, del presidente Humala, que dice que él y López Meneses perfectamente, y que el presidente los ha negado, en fin, ¿no? Tenemos lo de Martín Belaúnde El Ocio, que ha sido defendido por el ministro de Justicia y por Daniela Bogatás, mientras el presidente trataba de tomar distancia. Y el propio abogado sale a decir que en realidad no se va a acoger a esta figura de la colaboración eficaz. Obviamente acogerse a esa figura significaba aceptar que se es culpable, ¿no? En fin, la pregunta es, ¿realmente la pareja presidencial está complicada? Digamos, ¿puede ser afectada por los vínculos con estas personas? ¿Hay corrupción alrededor de la pareja presidencial o es como dice que no hay política de corrupción en este gobierno? En fin, son gentes que se aprovechan, digamos, ¿no? Estos se aprovechan de sus contactos para hacer sus propios negocios, pero no involucran a la pareja presidencial. ¿Tú tienes alguna duda? Sí, porque no, mientras no haya pruebas, yo parto del principio de la presunción de inocencia. ¿Inocencia de quién? ¿Inocencia de 28 de diciembre, Día de los Inocentes? Es mi inocencia. Ah, bueno. Es que me cuesta difícil trabajo en el mal. Pero lo cierto es que hay un gobierno acorralado, a la absoluta defensiva, ¿no? Hay que recordar que durante los primeros 2 años del gobierno nacionalista tú tenías un gobierno a la ofensiva en general, ¿no? Un gobierno que tenía proyectos claros. Quería, por ejemplo, el intento de comprar la Pampilla era una idea, pero era un gobierno a la ofensiva, pero tuvo que retroceder. Un gobierno a la ofensiva que retrocedía. El tema de la repartija, o los conflictos que hubo con el Congreso, ¿no? Digamos, desde los gobiernos democráticos post-Fujimori y la Constitución del 93, no hubo este tipo de choque de poderes como si hubo en el siglo XX con las constituciones del 33 o del 79. No había habido algo así. Era un gobierno que colisionaba con el Congreso. Ahora tú tienes un gobierno absolutamente a la defensiva, ¿no? No, pero el presidente ha pasado la ofensiva cuando ha convocado a sus huestes a ponerse traje de campaña, sí, ha empezado a atacar, atacó el otro día al fujimorismo de una manera atroz. Pero eso disculpe, ¿de qué huestes hablas? ¿De qué huestes hablas, Jaime? No sé, algunas habrá, pues, ¿no? O sea, hay un coro de ayayeros y nada más, pero a medida de que este barco se está hundiendo, tú ves que las ratas van saltando. Es verdad, hoy día se ha retirado uno más, ¿no? El congresista Angulo se ha retirado. Porque recién se da cuenta que no están cumpliendo las promesas electorales. Ya pues, o sea, dejémonos de cosas. Ya se dieron cuenta de que esta locomotora hacia el 2016 no jala. Y encima tienes problemas que afectan a la pareja presidencial directamente. O sea, vayamos por partes y cucharadas. Tú hablabas de Martín Belaúnde El Ocio y este famoso personaje chocherín que ha aparecido, que no solamente manejaba contratos, sino también parece que está metido en la repartición de la torta publicitaria del Estado peruano. Sí, pues. Entonces, ambos personajes han contribuido a la manutención de la pareja presidencial cuando no han estado en el poder. Así. Han sido el vehículo para que les llegue dinero, no sabemos con qué intenciones, a través de centros capilares, que encima... Soluciones capilares, cuyas no
sido pagada al argentino dueño de la franquicia. O sea, encima cabecearon al argentino, no le pagaron sus $9.000, pero sí pagan $50.000 de asesorías a una señora Nadine Heredia, que es comunicadora y que yo sepa, no sabe mucho de alopecia. ¿De ahí? ¿Alopecia? ¿Qué es eso? Problemas de pelo. Problemas de pelo. Sobre eso pues era un estudio de mercado para los problemas capilares de los masculinos en el Perú. De ahí tenemos que Martín de la Luz del Ocio más su padre le dan $70.000 por una consultoría sobre palma aceitera. O sea, también, o sea, es una relación bastante aceitosa. Y de ahí tenemos publicaciones, supuestas publicaciones de artículos en Venezuela. Ya, pero todo eso ocurrió hace 8 años, digamos. Y está Martín Melón del Ocio. Sí. No se puede ocultar. De ahí, tanto ahora en el gobierno, ¿tú crees que haya vinculación? Que los negocios de Melón del Ocio, de ellos una tajada vaya para la pareja presidencial. Eso es lo que estaría insinuándose acá. Según testimonio del señor Aguirre, que está fugado al gobierno regional de Madre de Dios y que quiere colaborar eficaz, y eso lo descubrí hace 2 semanas en Puerto Maldonado, él dice que el presidente de la República, de sus propias palabras, le dijo, para esos negocios busca a Martín Belaunde. ¿Ok? Entonces, Chocherín y su familia puso como $1.000.000 para la campaña. Y eso lo han multiplicado como los panes y los peces en más de 150 millones de soles en contratos. Martín Antalsis y otras cosas. Martín Belaunde aparece como el gran componedor de las negociaciones con obra pública a nivel de gobiernos regionales. Sí, pues yo lo que creo es que así como en los 2 primeros años sí, había la suspicacia de que había un proyecto autoritario en este régimen, ahora existe el temor de que pueda surgir un documento, un video, un audio que nos ponga en una crisis de gobernabilidad. Un demócrata de buena voluntad no quiere eso. Lo mejor que le podría pasar al régimen o al espacio público es que todas las fuerzas políticas se organicen en función al 2016, porque eso oxigena, eso le da aire a la democracia. Esta democracia que ha sido sometida a una... Pero, ¿qué significa eso? Digamos, eso es lo que ya está haciendo, ya se ha adelantado el cronograma electoral. Lo que pasa, Jaime, es que esto es una sucesión de hechos que se van conociendo, ¿no? El caso de Belaunde del Ocio, los negocios de hidrobo. Entonces, es como si cada día va saliendo una cosa, ¿no? Entonces, existe el temor de que eso pueda crear. Hay un documento, hay un audio, un video, nos puede crear una crisis de gobernabilidad. Por eso yo digo, nadie quiere que haya una crisis de gobernabilidad. Ninguna persona sana, de buena voluntad. El problema es que hemos ingresado, me parece, a una especie de círculo vicioso, porque claro, estas acusaciones que pueden tocar a la pareja presidencial están provocando una reacción en la pareja, por lo menos en el presidente Humala, muy fuerte, acusado al fujimorismo de provenir de una cloaca, etcétera, lo cual a su vez lleva al fujimorismo a seguir. Entonces, digamos, la pelea no para. Claro. Y esto adelanta el 2016 y aparece el propio, tú dices que aquí tiene Urresti puede ser candidato, y no sería un mal candidato quizá, Ana Jara puede ser candidata, o sea que sí, tienen candidatos, cosa que el PPC por ejemplo pero no Jaime, tiene. Todo el mundo piensa en el 2016, pero ya están pensando. Discúlpame, esto, lo que está pasando, las denuncias, puede ser que no haya 2016, entiéndelo, o sea que el régimen caiga antes de eso por una acusación muy seria de corrupción. Claro, por eso preguntaba si ustedes creen que efectivamente aquí hay la pareja presidencial está envuelta en esto. Jaime, lo que sucede es que yo por ejemplo, en anteriores intervenciones, digamos, traté, ¿quién soy yo para plantear una invocación a la oposición? Un humilde comentarista, ¿no? Pero digamos, uno a veces le pide a la oposición que no apriete el acelerador cuando hay un gobierno a la defensiva, ¿no es cierto? Porque finalmente lo que hay que garantizar es el cronograma electoral. Nos vamos hacia el 4º proceso electoral, nuestra democracia envejeciendo, las instituciones, aunque parezca mentira, no lo veamos así, se fortalecen, pero hay cosas que uno no puede controlar. Finalmente, ¿qué sucede si sale un documento, un audio, un video? ¿Cómo uno controla ese tipo de cosas? Uno puede pensar que efectivamente hay el pasado los condena, es cierto,
digamos, todas las relaciones que hubo con todas estas personas, las relaciones de financiamiento, también con los mineros informales o ilegales, es el mismo caso. Pero era una pareja que venía del extrasistema o del antisistema. Si ellos no estaban vinculados al mundo, una vez que han llegado al poder, no necesariamente se han avanzado rapidísimo. No, bueno, puede ser, claro, pero no necesariamente han seguido vinculados con ese tipo de relaciones. La respuesta humana es muy clara. Las relaciones de la UNDEL son todas con gobiernos regionales con los cuales yo no tengo nada que ver. Pero digo, es la excusa perfecta. Es como cuando Alan García decía cualquier problema regional, ya transferí la plata, ya le di pues todos los poderes. Es su responsabilidad política. Ya, ¿no? pues, pero les tiró el pastel a ellos. Lo mismo está haciendo Humala. Discúlpame, las negociaciones de ampliaciones de presupuesto, como ha visto que sí fue Martín Belaúnde Locio el día que aprobaba con el presidente Isla el presupuesto que supuestamente no se había tomado. ¿Qué hacía el señor ahí? Ese es el Congreso. El Congreso. Ya. Pero, para un gobierno regional. Así es. Bueno. Pero las relaciones de dinero, de contratos, también le llega a la pareja. Para mí algo que me llama la atención, que no se comenta mucho, es ¿quién trajo a Taxi Salim al Perú? El señor, ¿cómo se llama? Arosemena. Arosemena. Ligado, muy amigo a la señora Nadine. Y no me sorprendería que todos estos escándalos es por un mal arreglo de división de dinero entre ellos. Tal es así que el señor ha salido, no está en la empresa. No tienes que controlarlo porque lo que tú dices que no hay que hacer. Está poniendo bombas. ¿Pero cuál bomba? Disculpa, dime algo que no es verdad de lo que he dicho. No, hay cosas... Bueno, hay que demostrar las cosas. O sea, uno, por ejemplo, el problema aquí es que uno no le puede pedir al fujimorismo, la oposición aprista, que no fiscalice si es que sí, pues, claro. O sea, no se puede. No se puede. Ese es el gran problema. Pero además, en algo tiene que ver todo esto la manera como el gobierno ha envilecido la política, ¿no? Bueno, los ataques de Cateriano, por ejemplo, en general, que abrieron la puerta al ataque de Humala al fútbol. Sí, yo creo que la política está mejor con García y mejor con Toledo, ¿no? Es decir, si bien es cierto la política ha ido bajando de escalones, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no? Desde que entraron en crisis los partidos en los 80, a pesar de que la política estaba bien en los 80, la economía estaba mal. Ahora la economía está bien y la política no existe, ¿no? Por eso algunos analistas dicen que el espacio público da por un outsider, ¿no? En el Perú, porque y es una cosa anómala en América Latina, ¿no? Porque pero hablan de un outsider conocido. Claro. ¿Cuál es el outsider conocido? No, mira, digamos, el outsider en América está vinculada a crisis política, crisis de representación y más o menos bloqueo económico, crisis económica. Fujimori, el Caracazo, Bolivia, Ecuador. Este país, la democracia post-fujimorista es una democracia de éxito económico, ¿no? Sí, pues. Entonces, pero a pesar de todo esto, digamos, el gobierno de Ollanta Humala ha envilecido de tal manera la política, nadie se habla con nadie, ¿no? El presidente Humala no tiene una formación democrática, no sabe que hay que dialogar, concertar. Ya el espacio para las reformas que hay que hacer, fundamentales, se cerró. Se adelantó el 2016, ¿no? Esa es una pena, realmente tenemos que esperar 2 años más en la esperanza de que el siguiente gobierno realmente quiera hacer algo, ¿no? No quiero que se vaya, digamos, este segmento sin que expliques este asunto del barómetro de la anticorrupción, segunda vuelta en 2014 que has construido junto con el Instituto del Perú. ¿Cómo es eso? A ver, lo que hemos hecho es, hemos recurrido a la base de datos oficiales del Ministerio Público y la Comisión Anticorrupción que dirige Susana Silva, PCM. Y lo que hacemos es una alerta a los votantes de las 14 regiones del país donde va a haber una segunda vuelta el 7 de diciembre sobre quién es la persona por la cual vas a votar. Ajá. Más allá de lo que te ofrezca. Entonces hemos encontrado esta primera entrega, hemos puesto información de 8 candidatos la próxima semana. No sé si tenemos, la podemos poder ponchar o está en pantalla, ¿no? ¿La podemos ponchar? A ver, ponchar por favor. Sí. ¿Dónde? A ver, ¿a qué? A ver, acá. Lo tiene tu producción, no sé si lo van a colgar. En realidad hemos hecho una alerta, esto es un resumen de los 8, puesto que de acuerdo a palabras de la primera Ana Jara, la corrupción en el Perú significa 10.000 millones de soles al año, 2.2
2% del PBI anual. Entonces, es importante saber quiénes son los que van a la segunda vuelta. Entonces, en resumen, hicimos Ricardo Flores Dioses de Tumbes, 70 denuncias, todas registradas. Javier Gallegos, este personaje tiene 39 casos, el de Ica, 36 casos ante la Fiscalía de Ica y 3 casos de la Fiscalía Anticorrupción acá en Lima. Además, en la investigación que hizo el Congreso tema Forsur, se descubrió que había creado falsos afectados por el terremoto para girar dinero. De ahí Cleber Meléndez, que está pagando Gregorio Santos en Piedras Gordas, que lo descubrieron acá en Jesús María, su abogado, recibiendo una coima. Eso todo está en video. Yo no entiendo por qué el Poder Judicial no es tan rápido en accionar. Le han dado 14 meses de prisión preventiva, lo cual le permite postular al gobierno regional para terminar como terminó ayer el caso del señor de Moquegua, que salió electo, pero ayer ya lo han metido preso por 4 años, entonces ya no va a poder ejercer el cargo. ¿Y Moquegua cómo se va a resolver? Ahí entra el segundo. ¿El segundo? El segundo. Zenón Cuevas? No, el segundo... No, el segundo de la lista. Claro. Que además había confesado en un meeting que él había robado en carretilla, pero había repartido. Sí, pues. Y ahí tenemos Waldo Ríos, tenemos el caso de Waldo Ríos, que supuestamente el Poder Judicial ha dicho, bueno, si gana no puede ejercer. Y además es muy curioso, este caballero dice que es agricultor y gana 950 soles al mes, no tiene ni una patineta a su nombre. Lo mismo que el caso de Álvarez, ¿no? De ahí tenemos Vladimir Cerrón. Él tiene denuncias que están registradas, pero lo interesante acá es a raíz de su relación con la del Ocio, y todas las obras. Y Amilo Osorio, que el Movimiento Regional Arequipa Tradición y Futuro es la persona que le hace el golpe de Estado y vota del partido, porque Guillén también ha sido involucrado en casos de corrupción, las empresas que tenía a su chofer. Entonces, esta señorita era regidora regional, pero que uno de los proveedores de combustibles a la región es de los grifos de la familia. Por otro lado, Benicio Ríos Oxa, que es del partido APU para el Cusco. Ya lo sacaron ¿no? ¿A quién? A Benicio Ríos. No, todavía ¿Está en carrera? Todavía sigue en campaña porque no tiene sentencia firme. Ah. Entonces él tiene problemas por su paso por la alcaldía provincial de Urubamba. Y tenemos Nelson Chuy, que ya fue presidente, que está involucrado en recibir cartas fianza de COPEX, más unas denuncias que ha hecho su propio gerente general de la región. Entonces, esta es la primera entrega que hemos hecho de 8 regiones y la próxima semana hacemos la entrega de los otros 6. Es una cosa terrible, ¿no? Aquí se necesitaría unos proyectos, no sé, una ley para prohibir la de personas que tienen, digamos, investigaciones. Y el problema es que la ley solamente te prohíbe participar si es que tienes sentencia. Así es. Pero si tienes investigaciones o has sido acusado o procesado por alguno de estos temas, corrupción, terrorismo, no deberías poder participar. Pero digamos, acá te tengo el listado de los 33 señor Gallegos, por ejemplo, lo mismo tengo para otros candidatos. Y yo no entiendo por qué teniendo denuncias del 2012 hasta ahora, el Poder Judicial y la Fiscalía no terminan los procesos. Y supuestamente tenemos un nuevo Código Penal. Es el proceso del Judicial, ¿no? Bueno, pues, doctores, ya... Bueno, lo importante es que la democracia está procesando estos casos de corrupción, ¿no? O sea, siempre hay que ver los dos lados de la luna, ¿no? O sea, la democracia está funcionando. Así es. Sí, pues. O sea, por ejemplo, el caso Orellana, si uno analiza el fenómeno de la organización criminal de Orellana, la manera como se imbrincó sobre las instituciones del Estado y los partidos, lo asemejan a la organización de Montesinos. Claro que no llegaba al vértice del poder, claro, pero en una democracia ese tipo de organizaciones son derrumbadas, claro, sin que el régimen entre en cuestión. Costó trabajo, claro, ¿no? Hacer que el Poder Judicial finalmente lo acuse. Claro, es que somos... Que la Fiscalía lo que hay que reconocer siempre que analicemos estos casos es que de una u otra manera somos una sociedad abierta. Por eso están cayendo todos estos casos. Así es. Así ¿no? es, y eso es lo que ha pasado también. Esa ha sido la experiencia de la democracia inglesa, norteamericana, en los años 30, 40. Sí, pues. Eran casos parecidísimos. Sí, pues. ¿no? Entonces, la familia Daly,
que tuvo la alcaldía de Chicago por 30 años, por ejemplo. Por ejemplo, Estamos ¿no? atravesando una crisis de crecimiento, digamos, que Así es. viene Exacto, acompañada no, de mucha corrupción. Eso es Bien. muy importante. No, es que las instituciones democráticas, cuando empiezan a desvelar este tipo de Claro. cosas. Pero necesitamos una reforma de nuestra democracia también, una reforma política, pero por ¿no? supuesto, Que sino que yo- instaure partidos políticos, en fin. Esto es todo un asunto del que ya no tenemos tiempo para en este momento, pero ya asuntos de fondo, los aburridos asuntos de fondo, pero que sin embargo necesitamos abordarlos. Muchísimas gracias a Un Miguel placer, muchas Santillana y a Víctor Andrés Ponce. Vamos a una pausa y regresamos ahora sí con un tema de relativo fondo, con el Herbert Tassano, presidente del Indecopi, que ha propuesto una serie de reformas, una serie de medidas para fortalecer su capacidad de derribar trabas que impiden el progreso. Regresamos.